vamos a empezar ya cuanto antes, sin más preámbulos, la conferencia de Santiago Alba Rico dentro del contexto, de este contexto de la Semana del Aula Popular José Luis García Arrua. Contexto, para los que no nos conocéis, es muy sencillo. ¿En qué se diferencia esta conferencia, por ejemplo, de la que se da abajo? Pues fundamentalmente en lo del dinero, ¿no? Es decir, la misma charla, las mismas cosas. Dar sangre, por ejemplo, si abajo hay una camioneta que alguien dona sangre, pues si lo hace altruísticamente es radicalmente distinto de si se paga, ¿no? Abajo se paga, es un acto oficial, cualquier charla está mediada por el dinero. En esta charla, tanto los que la organizamos, pero fundamentalmente los que vienen de muy lejos, vienen gratis, entonces, ¿no?, de los conferenciantes, es la forma en la que debe ser acogida y en la que el saber de alguna forma puede ser reinterpretado o contextualizado. El que nos acompaña hoy, el que tiene esa generosidad de participar en ese contexto fuera de esa economía, fuera de ese dinero, es Santiago Alba Rico. Presentar un autor no tiene demasiado interés, a mi juicio, la biografía, ¿no? A ninguno nos interesa hacernos muy amigos de Santiago Alba Rico, sino que su presencia aquí es en cuanto sabio, en cuanto su obra pueda ser importante, pueda enriquecer nuestro saber, puede aumentar nuestra voluntad de combate, de lucha contra la realidad. Y en ese sentido la única presentación sería la presentación de sus textos, ¿no? Lo que nos interesa es su saber, su aportación a nuestro común saber. Desde los primeros títulos puede dar idea, ¿no?, de por dónde va ese saber, por cómo debemos escuchar las palabras de Santiago Alba Rico, porque uno de sus primeros textos que yo había traído, por si alguien quería fotocopiar, ya dice lo extemporáneo que es, ¿no?, lo fuera del tiempo, de estos tiempos en los que estamos, que reúne casi en 3 palabras las cosas que no se deben decir, ¿no? Uno de sus primeros libros, yo creo que de los primeros, se llama Viva el mal, viva el capital, ¿no? Calificar de mal o bueno en estos tiempos de blandura ideológica pues parece incorrecto, todo es neutro, todo es sí pero no, entonces decir viva el mal y calificar de mal absoluto al capital significa ya de alguna forma una opción moral, ¿no? Es un libro apasionante y que yo creo que cualquiera que no haya conocido debe conocer. De esos primeros textos, que por lo menos a mí me deslumbraron, me hicieron siempre un lector voraz de la obra de Santiago Alba Rico, son 2 textos que figuran en la contraportada, que están hechos así como en un ambiente teórico de chicos de instituto, que se titulan Para dejar de pensar y para volver a pensar, ¿no? Parecen también 2 especies de consignas en este mundo en contra de lo que se dice lo más práctico para prosperar, para subir en las sociedades. Dejar de pensar es un buen consejo para triunfar en la vida, y esa necesidad de volver a pensar es únicamente para los que quieran construir otra forma de pensar. Tiene una obra amplísima, que como no somos académicos tampoco tenemos mucha necesidad de saber, más que lo que buscaba en esta presentación es como despertar la curiosidad de todos vosotros, ¿no? Encontrar, buscar aquí y allá, conectarse a Rebelión, donde un poco sostiene con un trabajo ímprobo y un trabajo admirable Santiago Alba Rico la producción en la red de Rebelión, y luego su producción en una conocida revista del pensamiento de izquierdas que se llama Archipiélago. En el último número, que se llama La Nueva Derecha, Ideas y medios para la contrarrevolución, hay un espléndido artículo suyo que se llama La construcción del mal también, 2 puntos instrucciones, y colabora con ella desde el número 15, que había traído por si alguien quería echarle un ojo o hacer fotocopias, con uno de los primeros artículos de la revista, que se llama Astucia y racismo. Entonces es una obra muy compacta, muy atractiva desde el principio, muy en esa línea, ¿no?, de nombrar al mal para tratar de combatirlo. Su última obra, que está, no sé si ya en las librerías o a punto de salir,
también tiene un título muy sugerente, muy apetitoso, ¿no? En este intento mío por despertar vuestro deseo de leer, que se llama Vendrá la realidad y nos encontrará dormidos, un título así, ¿no? Como para despertarnos de este sueño en el que estamos, y es de la editorial y sin más, pues cedo la palabra a Santiago. Para mí es un placer estar aquí participando en el marco de estas comprometidas jornadas en torno a un tema que creo que nos concierne a todos muy especialmente. Hace creo que 2 años, ya, la verdad es que padezco un Alzheimer precoz y el tiempo discurre tan vertiginosamente que ya no sabría si fue hace 2 años o hace 3 años. Estuve en unas jornadas en Oviedo hablando de los clichés y tópicos en torno al mundo árabo-musulmán, que es un tema del que me he ocupado repetidamente a lo largo de los últimos años y que recojo en este artículo de hace pocos meses en Archipiélago, cuyo título es muy parecido al que he dado a esta intervención de esta noche, es decir, Teología y política, la construcción del mal. Este pasado verano, durante el linchamiento del Líbano por parte del Estado de Israel, recuerdo que en un número del País, de un día de agosto, vi 2 imágenes casi montadas, casi superpuestas en páginas sucesivas, que tenían que ver las 2 con el conflicto de Medio Oriente. En una se veía a 2 milicianos palestinos ejecutando en el suelo a un colaboracionista, y al lado a unos manifestantes palestinos quemando y pisoteando una bandera israelí. Y en la página de al lado se veía una de estas terribles imágenes que todos hemos visto a lo largo del verano, de este dantesco verano, en la que se veía una imagen de uno de los barrios del sur de Beirut enteramente destruida por las bombas, ¿no? Estas imágenes, este paisaje de ruinas, de casas literalmente desmigajadas, de hierros retorcidos, de chatarra desmenuzada. Y es curioso porque yo no sé si a ustedes les ocurrió lo mismo, si vieron estas imágenes u otras parecidas, pero algo que me llamó la atención de un modo desagradable y casi inmediatamente me lo reproché, es que me impactaron más las imágenes de los palestinos pisoteando una bandera israelí que esta imagen, que tenía algo melancólico, ¿no? Parecía sacada de un libro de Polibio, de la destrucción de Cartago, tenía algo casi estético, melancólico, ¿no? La caducidad de las civilizaciones, el carácter perecedero de las obras humanas. Y me pregunté realmente por qué impactaba más una imagen de una agresión, una brutal, pero la otra, en cualquier caso, diminuta por contraste, la otra simbólica, un atentado a una bandera ignominiosa por lo demás, más que estas imágenes de una ciudad devastada. No sé si recuerdan ustedes las imágenes terribles del sur de Beirut y de otras poblaciones del Líbano. Y bueno, creo que hay 2 modelos con los que hemos venido conviviendo desde finales de la Segunda Guerra Mundial, y son dos modelos que determinan materialmente la intervención de las grandes potencias en el mundo, que determinan también la política de represión sobre las poblaciones, pero que han recibido una suerte muy distinta por parte de lo que es la historiografía oficial, por parte de lo que es también la recepción de la opinión pública, de la conciencia espontánea de la gente. Son dos modelos, digo, que surgen al mismo tiempo y que van a marcar todo lo que es este siglo XX prolongado en el que aún vivimos, el modelo Auschwitz y el modelo Hiroshima.
El modelo Auschwitz es un modelo que, en contra de lo que se pretende, no es excepcional en la historia. Es un modelo antiquísimo, es decir, en la Biblia encontramos ya ejemplos de este modelo de deshumanización horizontal, radical del otro, ¿no? De exterminio de una población entera, de una etnia, o de tentativas de exterminio de una población entera. No sé, basta pensar, por ejemplo, en ese pasaje de la Biblia en que nos cuenta cómo la tribu de Galad extermina a otra tribu judía, la de Efraín, y como no se distinguen bien porque todos forman parte de una misma comunidad étnica y como todos hablan más o menos la misma lengua, no sé si recuerdan ustedes ese pasaje de la Biblia en el que los vencedores de la tribu de Galad obligan a pasar uno por uno a todos los habitantes de la ciudad recién conquistada por un puesto militar y les obligan a decir la palabra Shibolet en voz alta. De hecho, el término Shibolet ha quedado algo así, en lenguaje cuando se utiliza como contraseña o clave, porque lo único que distinguía a estos dos pueblos era este alófono. Los de Galad decían Shibolet, mientras que los de Efraín eran incapaces de pronunciar esa palabra, decían Shibolet con S. De manera que cada vez que uno era incapaz de pronunciar la palabra Shibolet, como la pronunciaban los de Galad, pues los de Galad lo acuchillaban y lo degollaban, y así acabaron con toda la tribu. Este es el modelo un poco de Auschwitz, ¿no? de genocidio. A lo largo de la historia conocemos muchísimos casos, desde el genocidio indígena en América hasta, por referirnos a uno muy poco anterior en el tiempo, al de Auschwitz, al de los campos de concentración nazis, pues el famoso, terriblemente famoso, y también tantas veces negado en Turquía, genocidio contra la población armenia, ¿no? Calcula que probablemente entre 1 millón y 1,5 millones de armenios fueron liquidados, exterminados brutalmente por los turcos. Es, por lo tanto, un modelo antiguo, un modelo históricamente familiar, ¿no? Quizá lo único que caracteriza o que distingue la aplicación de ese modelo por parte de los nazis respecto de todos los ejemplos anteriores es el carácter industrial, ¿no? El empleo, en efecto, de elementos que se asocian más bien al progreso tecnológico humano, que debería estar orientado hacia la producción de riqueza y de bienestar, y que con una contradicción lógica que agrava probablemente el malestar que nos produce esa aplicación del modelo del exterminio, pues en este caso se utiliza para la devastación, para la destrucción y para el exterminio. Pero digo que es un modelo que nos resulta, yo creo que muy familiar. Por el contrario, el modelo Hiroshima es un modelo, ese sí, enteramente novedoso. Es un modelo en el que, al contrario de lo que ocurre en el modelo Hiroshima, en el que lo que se produce es una deshumanización horizontal del otro, que finalmente, por su propio exceso animal, por su propia caracterización como infra o extrahumano, acaba de alguna manera pidiendo, justificando su exterminio. El modelo de Hiroshima es un modelo en el que ni siquiera uno llega a ser lo suficientemente humano como para ser deshumanizado, ¿no? Es decir, el modelo del bombardeo desde el aire, que es un modelo terrible. En el modelo de Auschwitz lo que ocurre es que hay que matar mucha gente y luego hay que hacer desaparecer los cadáveres, ¿no? Que es, por lo demás, el modelo de todas las dictaduras latinoamericanas, ¿no? Todo el problema de los desaparecidos, ¿no? Hay que buscar al desaparecido. En el modelo de Hiroshima es todo lo contrario, es el cadáver redundante, ¿no? De pronto la superficie de una ciudad se llena de cadáveres que nadie reclama, cadáveres que hay que enterrar con alguna marca por si alguien al buscarlos desesperadamente lo encuentra. Y es un modelo en que, al contrario de lo que ocurre con el modelo de Auschwitz, repito, en el que se acomete la deshumanización horizontal del otro, el modelo de Hiroshima, de alguna manera, lo que acomete insensiblemente, a los ojos de una percepción espontánea, normal, es más bien la divinización del agresor. En Auschwitz
es la víctima la que es deshumanizada. En Hiroshima es el agresor el que es de alguna manera divinizado por esa descarga vertical que deja cadáveres, como en las imágenes que os decía de este verano, que deja cadáveres excedentarios, cadáveres redundantes, y en ningún lugar aparece el agresor, ¿no? O sea, vemos a alguien que dispara, como en el caso de la ejecución del colaboracionista, directamente vemos una directa conexión entre la causa y el efecto. En las imágenes de los bombardeos, en esas imágenes terribles de edificios desmigajados, lo que falta precisamente es el agresor. El agresor está ausente, está presente en todas partes y ausente en todas partes, como lo está, por citar una famosa frase de Flaubert, como lo está Dios en su creación. Yo creo que de alguna manera Israel ha sabido explotar muy bien este procedimiento, no solamente, obviamente, por razones de ahorrarse víctimas, de ahorrarse bajas militares, cosa que no pudo impedir finalmente al tener que entrar también vía terrestre desde el sur, pero en cualquier caso yo creo que aparte de bueno, pues un poco la estrategia puramente militar, hay también una estrategia que tiene más que ver con el terror, ¿no? Con lo que es el terrorismo en su sentido más puro. Un terrorismo que al mismo tiempo es legitimador, porque en la medida en que el agresor no aparece, en la medida en que se habla, con un eufemismo a mis ojos bastante fraudulento, de la desproporción de la respuesta, cuando no es un problema de desproporción, es decir, un problema de linchamiento simple y llano, pero en cualquier caso induce un poco esta ilusión de que el agresor es divino. Al mismo tiempo, el modelo de Auschwitz es un modelo, de alguna manera, si queremos, burocrático, ¿no? Administrativo. Recordamos el famoso caso de Adolf Eichmann, juzgado en Jerusalén en 1966, después de que fuera secuestrado en Argentina por el Estado de Israel, sobre el cual escribió un famoso libro Hannah Arendt, ¿no? Cuyo tema central era el de la banalidad del mal, ¿no? Adolf Eichmann, respetuoso, fiel a sus superiores, obediente, estaba en realidad exterminando judíos de una manera rutinaria, de una manera completamente banal. Y yo creo que con el modelo de Hiroshima es aún peor, porque es al contrario, es cuando la normalidad misma se convierte en una fuente de destrucción, ¿no? Es decir, es el caso del coronel Zibet, que es el que aprieta el botón que destruye Hiroshima y que vuelve a su casa tranquilamente, se deja homenajear por sus ciudadanos. En las entrevistas, cuando le preguntan, insisten que lo volvería a hacer. Bueno, pues es un modelo que además creo que metafóricamente refleja muy bien el mundo de la economía, el mundo de la política en el que vivimos. Es ese mundo en el que seguimos viviendo todavía hoy, ¿eh? Es el modelo Hiroshima, es el modelo normalizado, el modelo regularizado, el modelo que, al contrario de lo que ocurre con Auschwitz, nadie ha condenado, ningún tribunal ha juzgado, que hemos aceptado con absoluta naturalidad. Y es un modelo que está poniendo en cuestión las condiciones mismas de la vida, no solamente de sus víctimas, sino de todos los ciudadanos del planeta. Por ejemplo, hemos sabido que durante el linchamiento del Líbano de este verano, Israel ha utilizado, como antes Estados Unidos en Irak o en los Balcanes, ha utilizado uranio empobrecido. Hace unos días yo leía un artículo terrible de un médico, en el que, aparte de explicar los efectos que produce el uranio empobrecido sobre los que entran en contacto con él, que son un poco de sobra conocidos, ¿no? El aumento exponencial de cánceres, por ejemplo, en la zona de Basora, que yo he visitado, como Miguel Ángel aquí, en Irak, en los propios soldados que participaron en la primera guerra del Golfo o en esta segunda. Pero algo verdaderamente inquietante, y que digo que aparte
de resultar muy inquietante, también resulta muy metafórico acerca de cuál es nuestra intervención en un mundo en el que es cada vez más difícil establecer conexiones entre las causas y los efectos, ¿no? Las mediaciones casi eleáticas entre las causas y los efectos son tales que nos resulta muy difícil establecer la responsabilidad de muertes que pueden parecer incluso naturales cuando se trata de elementos inscritos en la cadena alimenticia. Lo que nos cuenta este hombre, aparte de que probablemente la epidemia mundial de diabetes, que ha aumentado en los últimos 20 años de una manera preocupante, tiene que ver también con el uranio empobrecido y con su intervención en el cuerpo humano como disruptor endocrino, pues nos cuenta, dice, las partículas radioactivas del uranio empobrecido son recogidas por la atmósfera y desplazadas por las tormentas de viento y corrientes de aire. Contaminan de forma permanente regiones inmensas y destruyen lentamente el futuro genético de las poblaciones que viven en esas zonas. Como caballo de Troya de la guerra nuclear que es, Moret denomina al uranio empobrecido el arma que continúa matando sin tomarse un respiro. No hay forma de eliminarlo y no hay forma de limpiarlo. Se integra, pues, en la propia definición del gobierno estadounidense de lo que son armas de destrucción masiva. Y sigue diciendo, el polvo de uranio empobrecido, contaminado del Oriente Medio, ha sido absorbido por la atmósfera. A través de las tormentas de polvo y las corrientes de aire termina llegando a Europa y a Gran Bretaña. Finalmente se sigue extendiendo y la atmósfera lo absorbe de forma global. No hay lugar seguro, no hay forma de escapar a él. Por ejemplo, cuenta aquí cómo un estudio descubrió que 9 días después de la operación Conmoción y Pavor, con la que se inició la guerra de Irak el 19 de marzo del 2003, se recogieron en Inglaterra, en Berkshire, niveles de uranio mucho más altos de lo habitual. El informe dice también que las condiciones meteorológicas durante ese periodo de guerra facilitaron, que mostraban unos flujos constantes de aire desde el norte de Irak, obviamente facilitaron la llegada de este uranio. ¿Por qué cuento esto? Pues porque es precisamente este modelo el que ha sido naturalizado, normalizado, interiorizado de tal manera que podíamos hoy decir, remedando a San Pablo, en una de sus cartas decía, en Dios nos movemos, vivimos y respiramos. Y de alguna manera eso es lo que ocurre, es decir, ya hay una dimensión metafísica inscrita en el aire mismo, inscrita en la cadena alimenticia, que nos debe obligar, entre otras cosas, a revisar nuestro concepto de responsabilidad, tanto política como moral. Seguimos un poco, y por eso cojo ahora lo que decía al principio sobre las dos imágenes, seguimos aferrados a estas categorías antropológicas, políticas y morales un poco primitivas respecto de aquellas que el modelo Hiroshima ha impuesto en el mundo. Y en virtud de las cuales seguimos tratando de establecer relaciones directas, conexiones directas entre una causa y un efecto, entre una pistola y un cadáver, entre un cuchillo y una herida. Todo eso no nos sirve, todas esas categorías han dejado de servirnos y la prueba es, como digo, que de alguna manera vivimos, nos movemos y respiramos ya en esta especie de poder de exterminio difuso cuya fuente debemos estar constantemente sacando a la luz a través de análisis, a través de informaciones, a través de datos. Un poder difuso, inscrito, repito, en el aire que respiramos, en la cadena alimenticia, que debe obligarnos a reflexionar sobre el modelo económico, sobre el modelo político, sobre el modelo social, que es la causa de esta imposibilidad ya, en medio de la disolución de todas las diferencias, incluso de distinguir la naturaleza del artificio. Ya no sabemos quién muere de muerte natural en este mundo. Cada vez va a ser más difícil saber quién muere de muerte natural en este mundo. Y mientras tanto, los gobiernos y la medicina oficial, en lugar de ocuparse de todos estos factores cuyo impacto nadie puede negar,
que es por su dimensión dantesca, a lo que se dedican es a culpabilizar a los fumadores, a los que muy pronto pues no tratarán, como ya ha ocurrido en alguna ocasión en Inglaterra, de sus dolencias, porque de lo que se trata precisamente en este mundo de responsabilidad interrumpida, de responsabilidad un poco evanescente, se trata de seguir convirtiéndonos a todos y a cada uno de nosotros en los últimos culpables, en la instancia de responsabilidad individual. Bueno, he empezado con esto cuando en realidad quería pasar inmediatamente a otra cosa. Decía, hay dos modelos, tenemos el modelo Auschwitz, el modelo Hiroshima, y la diferencia entre los dos, aparte de que uno, ya digo, es un modelo antiguo y familiar, el otro es un modelo verdaderamente excepcional y novedoso, que cambia por completo nuestra relación incluso con la naturaleza, se distinguen por un motivo. Es decir, el modelo Auschwitz es un modelo que ha sido condenado, que ha sido juzgado, del que nos tenemos que acordar todos los días del año prácticamente, y además un día del año que acaba de pasar de una manera especial, siempre naturalmente refiriéndonos a ese punto auroral a partir del cual, con arreglo a la propaganda sionista, empezaría una nueva era, que es el holocausto judío. Bueno, ese modelo, repito, es un modelo que se ha condenado, y en cambio Hiroshima nunca ha sido condenado. Recuerdo que esa diferencia radical entre el modo de tratar ambos modelos tiene también una fecha muy clara. Tiene un acontecimiento histórico a partir del cual empezamos a ocuparnos solo de Auschwitz y olvidamos para siempre Hiroshima, aunque Hiroshima se sigue produciendo todos los días en Irak, se sigue produciendo todos los días en Palestina, se sigue produciendo en el Líbano, se ha producido en los Balcanes, en Panamá. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, el modelo Hiroshima, con las consecuencias que vemos, quiero decir que con el empleo precisamente de armas nucleares, que por primera vez, de alguna manera, y eso es otra de las diferencias entre Hiroshima y Auschwitz, que hacen que Hiroshima sí que verdaderamente represente un punto auroral, un nuevo comienzo de algo. Por primera vez la humanidad existe como especie, no como sujeto, como nos han querido hacer siempre creer cuando nos decían el hombre ha llegado a la luna o el hombre corre los 100 metros en 8 segundos, cuando no es el hombre, sino es pues la industria estadounidense la que llega a la luna, y es una especie de hombre máquina que ha utilizado muchos anabolizantes para ganar mucho dinero, el que ha corrido en 8 segundos los 100 metros, mientras la mayor parte de la humanidad apenas si puede cojear hasta el río donde tiene que recoger agua contaminada. Digo, no como sujeto de nada, pero sí como objeto de potencial destrucción, como objeto susceptible de destrucción a partir de ese punto auroral, que es la bomba de Hiroshima y después la de Nagasaki. La humanidad empieza a existir como especie amenazada, en la misma medida que los osos polares o que otras tantas especies como desaparecen todos los días del planeta. Bueno, digo, ¿cuándo se absuelve Hiroshima y se condena Auschwitz? Eso ocurre en 1945, en agosto. El famoso tribunal de Nuremberg, que recordaré se establece 2 días después de la bomba de Hiroshima y 4 días antes de la bomba de Nagasaki, que conviene también reflexionar sobre esta coincidencia. Y como sabemos, en esos juicios, famosos juicios de Nuremberg, pues se juzga única y exclusivamente los delitos cometidos por el gobierno nazi y sus aliados. Es decir, se ocupan de Auschwitz por un lado y se ocupan por otro, a lo que llegaré enseguida, se ocupan de ese crimen nefando que incluso, sobre todo en la Carta de las Naciones Unidas, que se fundará muy poco tiempo después de los tribunales de Nuremberg, aparece como el crimen peor porque incluye a todos los otros, es decir, el crimen de la guerra, el desencadenamiento de una guerra.
Nuremberg lo que hace es condenar a Auschwitz, imponer penas, en algunos casos de muerte, en otros casos de cárcel muy severas, a los responsables individuales, representantes de ese gobierno, de esa política, y al mismo tiempo se olvida de Hiroshima. Ya entonces Kelsen, un gran jurista, defensor del normativismo universalista, en el que de alguna manera se inspiraban esos tribunales, en el que de alguna manera se inspira también la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, va a hacer una crítica feroz del Tribunal de Nuremberg, explicando que es un tribunal de excepción, que opera con carácter retroactivo, y sobre todo que no es acorde a derecho, porque no tiene carácter universal, es un acto de justicia de los vencedores sobre los vencidos, en la medida en que no se juzgan los crímenes de guerra cometidos también por los aliados. Esto lo dice Kelsen, un liberal puro, que cree en la paz perpetua de Kant y que durante toda su vida trató de fabricar los instrumentos jurídicos necesarios para erradicar la guerra del horizonte de las relaciones humanas. Y a Kelsen le parece, en efecto, que el Tribunal de Nuremberg, para ser un verdadero tribunal conforme a derecho, tenía que haberse ocupado también de los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos y sus aliados. Recordamos que precisamente estos crímenes de guerra tienen que ver con el modelo Hiroshima, es decir, con los bombardeos desde el aire de ciudades como Dresde o Berlín, donde murieron decenas de miles de personas, o luego de Tokio, que ardió en pocas horas, muriendo 100.000 personas, y luego, naturalmente, Nagasaki e Hiroshima, las dos ciudades mártires con las que comienza la existencia de la humanidad como especie amenazada. Bueno, pues no recuerdo yo ningún caso, y si alguien en la sala puede corregirme, pero yo no recuerdo un solo caso en el que se haya juzgado un bombardeo desde el aire. Nunca. Y en cambio sí que recordamos pues juicios, algunos locales, otros internacionales, en los que se han juzgado pues genocidios o tentativas de genocidio. A partir de ese momento queda para siempre absuelto el modelo Hiroshima y queda para siempre condenado el modelo Auschwitz. Una de las cosas que había procurado, sobre las que había insistido el Tribunal de Nuremberg, sobre las que insistió inmediatamente después la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, fue, como decía, sobre el carácter nefando de la guerra como el máximo delito que se puede cometer contra la humanidad, en la medida en que incluye todos los otros delitos, tal y como estamos viendo, por ejemplo, en estos días en Irak. Y una cosa sobre la que llamó la atención, curiosamente, el gran rival de Kelsen, que era Carl Schmitt en esa misma época, un jurista filonazi, creador de gran parte del aparato jurídico, del aparato legal mediante el cual funcionó cotidianamente el régimen nazi, pues sin embargo es un hombre muy interesante porque llamó la atención sobre algunas de estas paradojas de los derechos humanos. No las interpretó bien, pero sí que llamó la atención sobre el hecho de que precisamente allí donde por primera vez la humanidad criminaliza la guerra, allí donde por primera vez la humanidad considera que la guerra es el crimen más terrible que se puede cometer, en lugar de poner fin a la guerra, lo que hace es, de alguna manera, no solo multiplicar las guerras, porque pocos periodos de la historia humana han sido más sangrientos que la segunda mitad del siglo XX, digo, este siglo XX prolongado en el que aún estamos, ¿no? Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial empieza a haber toda clase de guerras relacionadas naturalmente con la descolonización, relacionadas también con la Guerra Fría y relacionadas inmediatamente después con el imperialismo estadounidense. Nunca ha habido más guerras, pero además guerras, como llama la atención Carl Schmitt, en las que de alguna manera, paradójicamente, allí donde se intenta imponer el normativismo universalista, lo que se hace es restablecer el concepto de guerra anterior a la paz de Westfalia. Es decir, un concepto de guerra en el que es dificilísimo distinguir
inocentes de culpables, donde no se puede distinguir a civiles de militares y donde incluso no se podía distinguir la guerra de la paz, que es una de las características del modelo, también del modelo Hiroshima. Bueno, pues digo, esta paradoja, resulta que allí donde de pronto se prohíbe la guerra, lo que ocurre es que se multiplican las guerras. Naturalmente, allí donde se combinan los intereses económicos y el normativismo universalista, la primera víctima es el propio normativismo universalista, que sirve de cobertura a toda una serie de agresiones monstruosas que han conducido a exterminios de poblaciones, pues yo creo que sin precedente histórico a lo largo de los últimos 60 años. Y recuperando, repito, este concepto de la guerra pre-westfaliano, recordamos que la paz de Westfalia la firman las grandes potencias europeas para poner fin a las reglas, a las guerras de religión, ¿no? Donde cada uno de los contendientes se haya amparado en la justicia superior teológica de su causa para exterminar a sus enemigos con una crueldad que deberíamos recordar ahora cada vez que condenamos el fanatismo islamista o todos estos grupos salafitas que en nombre de la religión cometen toda clase de disparates. Bueno, pues Nuremberg, por tanto, representa un doble fracaso. Es el fracaso de esta penalidad basada en un normativismo universalista, y es el fracaso también de la prohibición de la guerra. Es el fracaso del derecho, aunque sigamos manteniéndolo como referente con una cierta nostalgia. Quiero decir que esto es lo paradójico, ¿no? Que cuando nos encontramos con el reciente infame juicio en Bagdad de Saddam Hussein, pues alguien ha recordado con nostalgia los procesos de Nuremberg. Hay un interesantísimo libro de un jurista y sociólogo italiano que se llama Danilo Zola, que se llama La justicia de los vencedores, se llama así, de Nuremberg a Bagdad, y lo que demuestra este hombre es precisamente que hay una línea de continuidad estricta entre Nuremberg y Bagdad. Nuremberg es el fracaso, repito, de la nueva juridicidad defendida por Kelsen y de esa penalización, criminalización de la guerra, que no hace sino multiplicarse y de forma dantesca y particularmente cruel a partir de ese momento. Este doble fracaso creo que se pone de relieve, manifiesto, precisamente en el juicio y ejecución infame de Saddam Hussein, un juicio que ha sido también denunciado por grandes juristas en la línea de Kelsen, y que, sin embargo, pues no han podido impedir el brutal linchamiento del dictador Saddam Hussein. Recuerdo, por si alguien lo ha olvidado, que hay algunas características de las que participaba también Nuremberg, aunque no de una manera tan sangrante, tan ofensiva, que el tribunal que juzgó a Saddam Hussein en Bagdad es un tribunal de excepción, establecido por los ocupantes, sin ninguna garantía procesal para los detenidos. Recuerdo que, por ejemplo, han sido asesinados 3 de los abogados de Saddam Hussein durante el proceso. A Saddam Hussein se le impidió reiteradamente hablar y pronunciarse en voz alta acerca de los delitos de los que se le acusaba, y que además su pena ha tenido un claro carácter ejemplarizante y retributivo, que es completamente contrario a derecho. Por ejemplo, en los estatutos del tribunal que juzgó a Saddam Hussein en Bagdad, pues establece que no puede ser juzgado ningún extranjero, y se establece que Saddam Hussein, en el artículo número 14, que Saddam Hussein no puede ser juzgado por ninguna agresión cometida contra países no árabes. Lo que parece un tecnicismo un poco superfluo, pero que se explica claramente
por la intención de Estados Unidos de impedir que Saddam Hussein fuese juzgado por los crímenes cometidos durante la guerra contra Irán entre 1980 y 1988. Digo, por tanto, línea de continuidad entre Nuremberg y Bagdad, y además paradoja que hace aún más terrible el juicio de Bagdad, porque recuerdo que el modelo Hiroshima ha matado hasta ahora aproximadamente, no todos ellos el modelo Hiroshima, pero muchos de ellos a unos 600.000 ciudadanos iraquíes sin ningún juicio, mientras que Saddam Hussein, incluso sí ejecutado bellaca e ignominiosamente al final de este juicio, ha estado más protegido por una falsa legalidad, ha estado más protegido que la población iraquí exterminada desde el aire por los bombardeos estadounidenses. Y todo esto tiene que ver con el hecho de que ese doble fracaso se ha visto particularmente puesto de relieve después del 11 de septiembre del 2001 y todos somos de alguna manera víctimas de este doble fracaso, de una tentativa que tras la Segunda Guerra Mundial intenta, por un lado, establecer una penalidad que asegure la presunción de inocencia, que asegure el habeas corpus, que asegure las garantías, toda clase de garantías procesales para el detenido, y por otro lado que garantice la erradicación, la eliminación de la guerra definitivamente del horizonte de las relaciones humanas. Después del 11 de septiembre asistimos a un creciente, cada vez más difundido y cada vez más inquietante uso de categorías religiosas, de categorías de guerra santa, de guerra pre-westfaliana, para justificar agresiones imperialistas, naturalmente motivadas por objetivos, propósitos económicos. Haré un breve repaso. Yo siempre despliego un montón de papeles y luego me doy cuenta de que no utilizo ninguno, pero bueno, el 12 de septiembre, lo digo, empezar de una manera un poco anecdótica, John Gibson, el locutor de la cadena estadounidense Fox, declaraba: miles de personas han creído distinguir en el humo una forma siniestra, algo que se parece al rostro de Satán con su barba, sus cuernos y una horrible expresión amenazante. Eso era el 12 de septiembre, la cadena Fox, una de las más vistas por los espectadores estadounidenses. Después podemos seguir toda una serie de discursos. Aquí tengo recogido, por ejemplo, de Bush. De Bush podíamos citar decenas de frases de este tipo, ¿no? En el 200 aniversario de West Point, ¿no?, el 3 de junio del 2002, se dirigía así a los soldados estadounidenses. George Bush decía: a algunos les preocupa que sea poco diplomático o descortés hablar en términos del bien y el mal. No estoy de acuerdo. Estamos ante un conflicto entre el bien y el mal, y América siempre llamará al mal por su nombre. Al enfrentarnos al mal, no creamos un problema, sino que revelamos un problema y dirigiremos el mundo en la lucha contra ese problema. ¿Qué es lo que ocurre? Yo creo que hay dos principios que es absolutamente necesario defender y de los que yo hablaba en ese artículo que se llama La construcción del mal, instrucciones. En este contexto, fijaos lo que decía un gran intelectual francés, un intelectual muy mediático, que empezó muy bien hace algunos años defendiendo la Ilustración y que ha acabado convirtiéndose en uno de los grandes atizadores de la confrontación de civilizaciones, que es Alain Finkielkraut o Finkielkraut, según lo pronunciemos a la francesa o a la alemana, que decía esto en el 2 de mayo del 2002. Decía: arremetía en Le Point contra la ingenuidad de las izquierdas con estas palabras. Decía: mientras no admitáis, buenas gentes, que existe el mal absoluto,
que la naturaleza es malvada, mientras la izquierda rusoniana siga rechazando estas evidencias, no podréis hacer una buena política. Cuando hablaba del mal absoluto, Alain Finkielkraut se refería naturalmente a los musulmanes que habían estado detrás del atentado de las Torres Gemelas y se refería también a los atentados suicidas en Palestina, y lo hacía naturalmente en el contexto de la preparación de la guerra contra Irak y para justificar la agresión contra Afganistán que comenzó, como recordáis, en octubre del 2001. Bueno, a mí esta frase me parece digna de analizar. En primer lugar, porque un gran intelectual ilustrado habla de maldad absoluta, habla de bien y de mal, y porque además lo hace para condenar, para criticar eso que él llama el rusonianismo de izquierdas. Y creo que en estos momentos es más imperativo que nunca precisamente defender el rusonianismo en dos vertientes. Vamos a definir el rusonianismo de la manera más banal y al mismo tiempo de la más reconocible para todos, ¿no? Rousseau, digamos, que insistía en que la naturaleza humana es buena. Él explicó luego, a lo largo de su obra, que estaba de una ficción que servía precisamente para iluminar las lacras de la civilización, las lacras de la sociedad. Pero si llamamos rusonianismo a la reivindicación de la bondad natural del hombre, yo diría que hay dos motivos fundamentales, dos motivos irrenunciables para defenderlo. Podemos hablar, por un lado, de un rusonianismo epistemológico, por decirlo de una manera pedante, es decir, la necesidad de aceptar, aunque sea como ficción puramente teórica o especulativa, la idea de que el hombre es bueno por naturaleza y se vuelve malo por la intervención de factores artificiales, de factores sociales, de factores económicos. ¿Por qué? Porque la única manera de que haya algo que explicar, la única manera de proteger la sociología, la historia, la política, la economía, es precisamente partir de la bondad natural del hombre y luego tratar de explicar por qué el hombre, que es naturalmente bueno, en ciertas condiciones se vuelve malo. Es, por lo tanto, Rousseau frente a la teología, frente a esa teología que cada vez nos exige más que condenemos sumariamente algo en nombre de la lucha contra el terrorismo, algo que identificamos ontológicamente, como hace Alain Finkielkraut, con el mal absoluto o con la maldad absoluta. Solo si partimos de la bondad natural del hombre hay algo que explicar. Hay que explicar, pues eso, pues por qué no es el demonio el que atenta contra las Torres Gemelas, por qué no es una religión estructuralmente refractaria a los derechos humanos, a la democracia, en la que se habría refugiado el mal absoluto, la que explica distintas formas de resistencia en Palestina o en el Líbano, etc. Yo creo que la única manera de introducir la política allí donde quieren a toda costa expulsarla es defender este rusonianismo epistemológico. El conocimiento exige como presupuesto, si queremos banal, ficticio, que partamos de la bondad natural del hombre para preguntarnos después por qué el hombre se vuelve malo. Y ahí no puede haber excepciones. Quiero decir que tenemos que explicarlo todo. Tenemos que explicar no solamente los atentados de las Torres Gemelas, tenemos que explicar también el Holocausto judío. Naturalmente, explicarlo, no necesito decirlo, no es justificarlo, pero no debemos permitir de ninguna de las maneras, por los peligros que entraña, que nada ni nadie, ningún fenómeno se escurra fuera del recinto, de los límites de la humanidad. Gran parte del éxito perverso de la explotación que ha hecho el sionismo del Holocausto judío se basa precisamente en esta pretensión de que habría en el Holocausto judío ejecutado por los nazis,
algo que no se podría de ninguna manera aprehender a través de ninguna de las ciencias humanas. El pensamiento humano es impotente para aprender, para asir la maldad ontológica radical de ese genocidio sin precedentes en la historia. Eso es muy peligroso, porque allí donde se deja de explicar, allí donde se sustituyen explicaciones por condenas sumarias en nombre de oposiciones binarias entre bien y el mal, estamos en efecto sustituyendo la economía, la política, la sociología, la historia por la teología. Y la teología es propagandísticamente muy funcional, pero como vemos solo sirve dramáticamente para alimentar los conflictos, para agravar las guerras, para aumentar el número de víctimas en todo el planeta. Y después, y por las mismas razones, tenemos el rusonianismo jurídico. Quiere decir, el rusonianismo jurídico, ¿qué quiere decir? Quiere decir sencillamente eso que el derecho más elemental llama presunción de inocencia. Es decir, la necesidad de partir de la inocencia de un sujeto para demostrar luego su culpabilidad. Eso es igualmente fundamental. Y vemos cómo, de la misma manera que el discurso teológico está interviniendo al nivel de la propaganda para configurar un grupo de alto riesgo identificado con el terrorismo, en este caso los musulmanes, estamos viendo cómo todas las categorías jurídicas que malamente, que precariamente se intentaron establecer después de la Segunda Guerra Mundial, con todas esas lagunas de las que hablábamos antes, se están viniendo también abajo. Hay una ofensiva contra el derecho, una ofensiva legal contra el derecho, cuya expresión más reciente pues son la Patriot Act o la Ley de Comisiones Militares, la legalización de la tortura en Estados Unidos, pero que recuerdo, para que no identifiquemos solamente la lucha contra el terrorismo con medidas tomadas legalmente contra el derecho por los Estados Unidos, que también en el resto del mundo las libertades están retrocediendo, que también las garantías procesales para los detenidos están retrocediendo y que en este mismo país nos encontramos en estos días con toda una serie de actuaciones judiciales que ponen en cuestión que España sea un Estado de Derecho en el marco de nuestra propia guerra contra el terrorismo. El rusonianismo jurídico es irrenunciable, es absolutamente fundamental. Hay que ser un poco ingenuo, sin duda, para creer que vamos a estar bien protegidos por el derecho, pero hay que ser mucho más ingenuo para creer que vamos a estar mejor protegidos por los Abu Ghraib o los Guantánamo, que en nombre de la seguridad acaban por disolver o borrar la diferencia entre inocentes y culpables, que acaban por configurar, en virtud del principio de analogía, que es un principio contrario al derecho, en el que se basó todo el aparato jurídico del nazismo, ¿no? Los grandes juristas alemanes defendieron el principio de analogía, que permite hacer pues, estas cosas que vemos aquí también en nuestro país, ¿no? Identificar a todo un grupo con el terrorismo por pura analogía. El derecho defendido por Kelsen siempre exigió que el juez tuviese un margen de maniobra mínimo y que jamás se pudiesen establecer culpabilidades a partir del contagio simpático entre acciones. Quiero decir que el principio de analogía podría llevar, por ejemplo, a alguien, si utilizase la obra de Freud como sumario, pues podría llevarle a condenar a todos los hijos del mundo sobre pretexto de que todos desean matar a sus padres. Estamos un poco viviendo en ese terreno, estamos viendo cómo se condena a gente en todo el mundo, particularmente, obviamente, en Guantánamo, en Irak, porque son musulmanes, porque vestían de una determinada manera, porque han escrito o han dicho algo que habían dicho y escrito aquellos que presuntamente habían puesto una bomba no sé dónde. En definitiva,
una actuación absolutamente contraria a derecho. Y esto es peligrosísimo, porque ¿en qué consiste esto que llamo yo el rusonianismo jurídico? Consiste, y no por casualidad, precisamente en decir que la ley tiene que ocuparse de la defensa de los detenidos, de los que han cometido un delito. Esos son los que tienen que ser protegidos, porque la única manera de proteger a los inocentes es proteger precisamente a los culpables. Y de la misma manera que antes decíamos, al hablar del rusonianismo epistemológico, que no debemos permitir que nada se yerga frente a nosotros extramuros de la humanidad, como algo sin precedentes, excepcional, como algo ontológicamente, radicalmente malvado y por lo tanto inasible por la razón. Pues la razón es finita y puede fracasar, pero de ninguna manera podemos permitir que ningún fenómeno se sitúe extramuros de la humanidad. Tampoco podemos permitir que ningún hombre se sitúe extramuros de la humanidad. Cuando todos estos tecnicismos, que nos parecen tecnicismos legales, ¿no? El habeas corpus, la presunción de inocencia, son maneras de decirle a aquel que ha cometido un delito, pues no te vamos a permitir que te salgas de la humanidad. Te vamos a tratar siempre como un ser humano, aunque tú hayas pretendido con tu gesto excluirte de la humanidad. A través de la ley, a través del derecho, te vamos a incluir una y otra vez en la humanidad. ¿Y eso qué garantiza? Pues precisamente garantiza la línea divisoria entre inocencia y culpabilidad. Lo que eso garantiza, el tratar siempre como si fuese un ser humano, aunque él quiera excluirse de la humanidad, a un culpable, a un presunto culpable, lo que garantiza es precisamente la presunción de inocencia y el que todos estemos como ciudadanos protegidos de la arbitrariedad de la ley, de la arbitrariedad del aparato de la justicia. Precisamente allí donde el detenido no está suficientemente protegido, lo que ocurre es que estamos todos amenazados. Eso es precisamente la dictadura, el totalitarismo es precisamente eso, tal y como lo demostraron las leyes del nazismo. Y, bueno, ¿qué pasa cuando se erosiona, cuando se pone en cuestión de un modo radical, como está ocurriendo desde hace mucho tiempo, pero sobre todo a partir del 11 de septiembre, cuando se cuestionan esos dos modos de rusonianismo, el rusonianismo epistemológico y el rusonianismo jurídico? Pues lo que inmediatamente ocurre, como causa y como efecto, es que el discurso teológico lo domina todo. Como efecto, sin duda, pero también como causa, como construcción de eso que se llama una confrontación de civilizaciones que, a su vez, justifica permanentemente la suspensión del rusonianismo epistemológico y del rusonianismo jurídico. El concepto de civilización ha venido a sustituir, en este marco de categorías teológicas, ha venido a sustituir con una naturalidad que a mí me preocupa todas las categorías políticas, sociológicas e históricas con las que veníamos pensando el mundo, incluso en el marco de la Guerra Fría o sobre todo en el marco de la Guerra Fría. Hemos visto cómo se ha identificado a un grupo, a una comunidad con el terrorismo y cómo se han construido toda una serie de categorías para fabricar, como yo he repetido muchas otras veces, para fabricar un otro susceptible de destrucción, a través de esa triple operación que consiste en convertir a una comunidad como es la musulmana, que incluye a 1.200 millones de personas de distintas corrientes islámicas. Hay sunitas, hay chiitas, dentro de los chiitas hay duodecimanos, hay septimanos, dentro de los sunitas hay 4 escuelas coránicas, en el mundo árabe-musulmán además hay, imaginad la afinidad que puede haber cultural
entre los musulmanes de Indonesia y los musulmanes de Marruecos, entre los musulmanes de Somalia y los musulmanes de Pakistán. Es decir, bueno, pues el primer requisito para construir un otro destruible es precisamente la homogeneización, ¿no? Es la unidad absoluta. Todos los musulmanes son iguales. La segunda es la negatividad. Esta unidad, además, se caracteriza porque es, al contrario que la nuestra, es una comunidad en la que refractaria a los derechos humanos, que se opone a nosotros, que ha emprendido una ofensiva contra nuestra civilización, contra nuestra cultura. Es una unidad negativa, y además es una unidad negativa inasimilable, que es el tercer requisito para construir un otro digno, susceptible de destrucción. Es un otro hasta el punto inasimilable que inmediatamente damos por supuesto que por el solo hecho de pertenecer a una determinada tradición cultural es incapaz de interiorizar nuestros valores universales ilustrados. Y cuando tenemos una unidad negativa inasimilable, pues lo que tenemos es precisamente un inasimilable universal. Y contra los inasimilables universales todo está permitido. Una de esas paradojas que tanto Nuremberg como la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, sobre las que llamaba la atención Carl Schmitt, consistía precisamente en esto. Es decir, a partir del momento en que se impone el formal normativismo universalista de las Naciones Unidas, la guerra que condena a las propias Naciones Unidas solo está justificada, o así nos quieren hacer creer, allí donde hay una nación, una de esas naciones que llama a Estados Unidos canalla o gamberra, que es incapaz de reconocer los derechos humanos, es incapaz de reconocer los valores universales, el normativismo universal formalmente acatado por las Naciones Unidas. Es decir, es la idea, la paradoja de que finalmente contra los violadores de los derechos humanos estaría permitido violar los derechos humanos. Una paradoja sobre la que llama también la atención un gran filósofo, teólogo de la liberación y activista que se llama Franz Inkelammer, ¿no? Esta paradoja de los derechos humanos, que consiste precisamente en que finalmente contra los violadores de los derechos humanos, como contra el infiel clásico, pues estaría todo permitido sin restricciones. Tenemos el inasimilable universal. Yo no sé, daos cuenta, tengo algunas citas para ilustrar todo esto. Yo no sé si te estoy hablando muchísimo o no. ¿Puedo unos 10 minutos más? 10 minutos bien, más. Fenomenal. Que no hemos dejado, imaginad, que es una prueba que yo he hecho en otras intervenciones, que oís esto. Imaginad que oís esto, ¿no? Los judíos llevan años desafiándonos a escala mundial y local. Se trata de un desafío que tenemos que tomarnos muy en serio. Hemos dejado sin abordar este asunto durante mucho tiempo porque somos tolerantes y perezosos, pero tenemos que mostrar nuestra oposición a los judíos y tenemos que asumir en ocasiones el riesgo de que se nos etiquete de forma poco grata, porque hay cosas hacia las que no debemos mostrarnos tolerantes. O escuchad esto. Cuando observo la cultura judía, creo que la nuestra es superior. Nuestros valores, nuestra forma de vida son superiores y tenemos que decirlo. No considero que la manera de vivir de los judíos sea compatible con la nuestra. O fijaros, por ejemplo, en esto. En estas otras frases muy... del judaísmo. El judaísmo nace con la idea que debe gobernarse al mundo. En este momento podría hacer una cita directa en hebreo de lo que dice el judaísmo. Dice así, etc. Cuando hay judaísmo, hay guerra.
Infiltración judaica. El mundo judío no solo se manifiesta abiertamente mediante una actitud bélica, sino que también batalla por infiltrarse. Una de las cosas que Occidente no entiende ni presta mayor atención es el hecho del tremendo crecimiento y desarrollo actual del poder judío dentro de las sociedades occidentales. O otro texto. Mientras el judaísmo exista, ni el mundo islámico ni Occidente tendrán reposo alguno. Lo peor de la condición humana ha venido a sentarse entre los judíos, pueblo esclavizado ideológicamente durante siglos y siglos, al que jamás se le permitirá pensar por sí mismo, ni vivir en armonía ni respeto hacia sus vecinos. O, por ejemplo, otro. El judaísmo se define como única verdad y así actúa con quienes no la comparten, incluso en el propio ambiente de la conferencia mencionada. El presidente del Comité para el Diálogo en el Alto Consejo Judío de Canadá, Ali El-Saman, solicitó evitar la expresión terrorismo judío. Nuestra pregunta es, ¿y cómo se llama la incitación a matar árabes en nombre de Israel? No tiene otro nombre que judaísmo, para el judaísmo y sus secuaces que le dan coba. Cuando los judíos dividieron a la gente entre judíos y goyim y llamaron a luchar contra los demás hasta que estos creyesen en lo que creían ellos, ellos empezaron este choque y empezaron esta guerra. Las civilizaciones no chocan ni se alían en la sumisión como pretende el judaísmo. Por el contrario, compiten y en esa competencia el judaísmo solamente muestra la dialéctica fascista de los puños y las pistolas. Bueno, así podría leeros muchísimos textos que, verdad, os han estremecido, ¿no? Yo creo que habéis incluso, probablemente alguno de vosotros se le ha podido pasar por la idea la ocurrencia de denunciarme a alguno de estos tribunales que persiguen a los antisemitas. Bueno, pues en todos estos textos lo que he hecho ha sido sustituir la palabra musulmán o islam por judío o judaísmo. Y bueno, pues son textos, por ejemplo, el primero que os he leído es de Margarita II, reina de Dinamarca, del 15 de abril del 2005. El segundo es de un diputado belga. El tercero es de Gabriel Albiac. El cuarto que os he leído, a ver, es... de Jaime Grau, director de la web Es-Israel.org, fuentes hebreos también en Es-Israel y Not Israel. El otro es de Jon Juaristi, un escritor vasco de todos conocidos, exdirector de la Biblioteca Nacional. Bueno, esto es para que os hagáis una idea. Tengo muchísimos textos que os pondrían desde luego los pelos de punta, pero que resulta que como no hablan de judíos, sino que hablan de musulmanes, pues todos aceptamos con enorme naturalidad. Y mientras que al señor David Irving, un pésimo historiador que niega el Holocausto, lo meten 3 años en la cárcel, o a Livingston, el alcalde de Londres, le suspenden de empleo y sueldo durante 6 meses por llamar a un periodista que él no sabía que era judío, pero que se descubrió después que era de origen judío, por compararle por su asedio y acoso incesante, compararlo con un comandante de campo de concentración nazi. O mientras al cómico francés negro Dieudonné le hacían pagar 20.000 euros de multa y le condenaban a 6 meses simbólicos de cárcel que no cumplió por comparar a los judíos con los esclavistas que ganaban dinero gracias al sufrimiento de los otros. Pues mientras todo eso ocurría, la reina Margarita de Dinamarca decía estas cosas, los diputados belgas decían esto, el señor Marcelo Pera, que es el expresidente del Senado de Berlusconi, comparaba a los musulmanes con los caníbales, y asistíamos a toda una batería, a una ofensiva monstruosa, que nos habría resultado intolerable si se hubiese tratado de una ofensiva contra los judíos o incluso contra los negros. O sea, si imagináis si dijéramos estas cosas de la cultura negra, pues sin duda más de uno de los que Gabriel Albiac, Juaristi, Marcelo Pera, el obispo de
de Perugia, que hizo unas declaraciones también tremendas en esta dirección, pues probablemente estarían hoy delante de un tribunal por inducción al odio racial, etc. Y no ocurre absolutamente nada. Hemos naturalizado, interiorizado este discurso sin ningún problema. Es el discurso, en efecto, de la confrontación de civilizaciones en el cual nosotros ocupamos no solamente el lugar de una civilización superior, sino además de una civilización amenazada por estos bárbaros siniestros. 1.200 millones, os damos cuenta de que la amenaza es muy seria, 1.200 millones de bárbaros siniestros, imposibilitados, radical y ontológicamente imposibilitados para entender la noción de derecho, la noción de democracia, la noción de valores de derechos humanos, etc. Y es peligrosísimo porque, insisto, el concepto de civilización es un concepto teológico, lo he contado muchas veces, es un concepto que nace al hilo de la expansión colonial en el siglo XVIII, hacia 1750, y que se utiliza precisamente para sustituir al discurso de los misioneros en las colonias occidentales, tanto en América como en la India como en África. La civilización pasa a ser la justificación del colonialismo y de la penetración colonial. No es extraño que en un momento en el que se ha restablecido la necesidad por parte de las potencias imperialistas y de Estados Unidos sobre todo de restablecer un dominio colonial directo sobre territorios que no por casualidad contienen mucho petróleo, se restablezca de nuevo el mismo discurso de oposiciones binarias entre bien y mal y de confrontación de civilizaciones. Y acabo con una crítica que creo que es absolutamente necesario hacer a la alternativa buena, la alternativa con talante a la confrontación de civilizaciones, que es la propuesta de Rodríguez Zapatero en las Naciones Unidas para tratar de arreglar los problemas que en estos momentos amenazan la supervivencia misma de la humanidad con una así llamada alianza de civilizaciones. Al señor Zapatero le gusta mucho la magia y eso es un problema. Es decir, hablaba de rusonianismo epistemológico y de rusonianismo jurídico. Estoy incluso dispuesto en estos momentos a defender el lenguaje políticamente correcto. ¿Por qué? Porque creo que el lenguaje que no sirve para introducir mucho bien en el mundo, sin embargo, puede hacer muchísimo daño. Es decir, el lenguaje feminista no va a eliminar las causas que producen la desigualdad de género. El lenguaje racista, el lenguaje antirracista no va a eliminar las causas que son materiales que producen el racismo. El lenguaje pacifista no va a eliminar las causas que son materiales que producen la guerra. Pero en cambio el lenguaje racista, el lenguaje machista y el lenguaje belicista sí que atizan una y otra vez materialmente las fuentes de la guerra, las fuentes de la desigualdad, las fuentes del crimen. Creo que las palabras son magia para el bien y son desgraciadamente gasolina para encender fuegos. El lenguaje de Zapatero en este sentido hay que decir que es políticamente más correcto que otros, pero es pura magia. Es pura magia en virtud de la cual se pretende no abordar las causas políticas, sociales, económicas, militares que están en estos momentos produciendo un conflicto que amenaza con llevarse al planeta entero por delante. Podría leer, pero no lo voy a hacer porque veo que estoy hablando mucho, algunas que tengo subrayadas aquí, algunas de las frases con las cuales se avaló en la ONU este proyecto. Es curioso que las Naciones Unidas, que tiene decenas de resoluciones sin cumplir, considere que en lugar de introducir un poco de justicia, lo que hay que introducir es un poco de magia. Introducir buenas palabras que al mismo tiempo, y de ahí el peligro, respetan enteramente el marco de las nuevas categorías teológicas concebidas precisamente para desplazar a las categorías políticas, sociológicas, históricas, con las que debemos afrontar este terrible conflicto y por las que pasa cualquier posibilidad de solución.
Zapatero, yo recuerdo, por si alguien se lo ha olvidado, una frase que pasó bastante desapercibida cuando hizo esta declaración, que además, por un curioso paralelismo, la hizo casi el mismo día en que José María Aznar, en su primera lección magistral en Georgetown, en la Universidad de Georgetown, recordaréis, remontaba la existencia, la presencia de Al-Qaeda en España a la penetración en el año 714, creo que fue, ¿no?, de Tariq ibn Zayed por el sur de España, ¿no? Bueno, pues curiosamente ese mismo día en la ONU defendía esta idea de la alianza de civilizaciones, y la defendía con una frase terrible que demuestra hasta qué punto hay que tener muchísimo cuidado y que lo que hay que pedir es un poco de justicia y no más magia, porque la magia sirve para ganar elecciones cuando los votantes son como niños, pero la magia no sirve sin duda para apagar incendios que, por otro lado, como hemos visto a través de estas frases, se están alimentando permanentemente desde las instituciones, porque lo que hay que remarcar es que todas estas frases que he leído no son frases de neonazis que escriben en webs marginales o de grupos insensatos de fanáticos antisemitas, son frases de intelectuales, de periodistas, de gobernantes, de políticos, incluso de reinas. Y evidentemente lo que no se puede es con palabras, con magia, apagar un incendio que se está alimentando desde las instituciones y desde los medios de comunicación. Bueno, esa frase con la que acompañaba su propuesta, Zapatero, es esta. Decía: el terrorismo no tiene justificación. No tiene justificación como no la tiene la peste, pero como ocurre con la peste, se pueden y se deben conocer sus raíces. Se puede y se debe pensar racionalmente cómo se produce, cómo crece, para combatirlo racionalmente. Vemos cómo este discurso, un discurso higienista, en el que se ha desplazado fuera de la humanidad, se ha convertido en una amenaza epidemiológica, algo así como una amenaza de ácaros o la gripe aviar, a las fuentes de esto que él llama el terrorismo generalizando. Hay un gran peligro, sin duda, en suspender, como hace aquí también Rodríguez Zapatero, el rusonianismo jurídico y epistemológico para identificar el terrorismo como una amenaza epidemiológica y decir: sí, tenemos que estudiar cuáles son los instrumentos técnicamente mejores para combatirla, cuál es el mejor insecticida para acabar con esta plaga, cuál es el mejor instrumento clínico para acabar con la amenaza terrorista. Bueno, lo dejamos. Lamento, tenía una cosa importante que si ahora quizás saldrá, pues porque en este discurso de las civilizaciones la intervención de Israel es fundamental y la hemos pasado como sobre ascuas sobre ella. Bueno, pues gracias en todo caso.